Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. La palabra de Dios, y en este caso en la carta de Juan, es una palabra frontal. La palabra de Dios podemos definirla como una palabra que no está con medias tintas, con grises, con escala de grises, sino que a lo blanco lo llama blanco y a lo negro lo llama negro, y no tiene ningún tipo de problemas en hacer los señalamientos que tenga que hacer contra nadie, porque esto es palabra de Dios. En este caso, el apóstol Juan, en una forma muy familiar, acordémonos, como dijimos al principio, que para este momento ya Juan es un anciano, se dirige a sus lectores en una forma familiar, como un abuelo, como un padre, y utiliza el término hijitos míos, porque él sentía que sus lectores, los discípulos de Jesús, eran sus hijos espirituales. Y aquí nos menciona una segunda razón. Ya en el capítulo 1 habíamos visto una de las razones por las cuales él escribía, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero aquí menciona una segunda razón por la que escribe esta carta. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El objetivo de un hijo de Dios, una vez que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, es vivir en santidad. No para ser salvo, porque la salvación no se va a obtener por la cantidad de obras buenas o malas que hayamos hecho. Pero la santidad es una manifestación natural y automática de toda aquella persona que ha venido a los pies de Cristo, porque la Biblia dice que ahora es nueva criatura y las cosas viejas han pasado, de tal manera que no podemos vivir como vivíamos antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Y la exhortación entonces ahora, muy específicamente para los hijos de Dios, es que no vivamos en pecado, que no pequemos. Pero el apóstol Juan prevé que alguno de nosotros pueda pecar en su vida, pueda desobedecer en algún momento a Dios. Y si así fuese, otra reacción natural del Hijo de Dios cuando peca es que el Espíritu Santo le reprende, el Espíritu Santo le redarguye y siente dolor en su corazón. No como antes cuando vivíamos sin Cristo y no sentíamos ningún tipo de arrepentimiento por nuestro pecado. Y cuando tenemos esa sensación de malestar porque hemos ofendido a Dios, Juan nos da una alternativa. Tenemos una salida en Jesucristo el justo. Y Él es nuestro abogado delante del Padre. La Biblia nos enseña que nosotros podemos ir delante de Dios en el nombre de Jesús y confesarle nuestros pecados sin necesidad de ir delante de otro hombre a confesar lo que hayamos hecho. La Biblia dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. De tal manera que ni tú ni yo tenemos que confesar nuestros pecados a otra persona, sino solamente en la intimidad de nuestra habitación, ponernos de rodillas y compungidos de corazón manifestarle a Dios nuestro dolor por haberle ofendido, pedir perdón y el Señor, quien es justo, nos perdonará.
Pero el versículo 2 utiliza una palabra un poco quizás extraña para ti, es la palabra propiciación, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa algo que se hace para aplacar la ira, en este caso, la ira de Dios. Ya dijimos en el capítulo pasado que Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores, por lo tanto, entre nosotros hay un castigo que Dios tiene que aplicar al pecador. Pero Jesús es la propiciación, es la provisión de Dios para permitirnos reconciliarnos con Él. En las religiones que hay en el mundo, esta idea de un Dios airado y de unas personas que necesitan calmar la ira de ese Dios, trae como consecuencia muchas veces tratar de hacer sacrificios y en las religiones occidentales tratar de hacer buenas obras para calmar la ira de Dios. Pero no hay nada que ni tú ni yo podamos hacer para reconciliarnos con Dios por algo que dependa de nosotros, sino que la reconciliación de Dios con nosotros depende exclusivamente del mismo Dios, quien proveyó el único que puede calmar el castigo que tú y yo merecemos de parte de Dios. Y esta persona es Jesucristo, el justo. Él es la provisión de Dios por nuestros pecados. Y para todo aquel y para toda aquella que necesite, desee y reconozca que Jesucristo puede ser la única forma en la que se puede reconciliar con Dios. Por eso dice, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Bien claramente lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cada quien, para que todo aquel que lo crea, que crea en Él, que lo acepte, que lo reciba, que lo confiese, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el versículo 3 nos habla acerca de una señal que manifiesta de quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Ese versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero hemos llegado al final de este video por el día de hoy y mañana analizaremos cuál es la manifestación inequívoca de que alguien es hijo de Dios o no. Que Dios te bendiga.